Continuamos en Contexto Global, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Serían al menos 648 los muertos en medio de la ola de protestas en Irán, que ya cumplen 16 días. Este lunes se registró la primera gran movilización a favor del Ejecutivo, mientras que Estados Unidos resaltó que bombardear la nación persa es una opción. El estado de Minnesota demandó al gobierno federal en busca de frenar el despliegue de más agentes de inmigración en Minneapolis y su región metropolitana. Las autoridades locales señalan que la medida viola la Constitución. El Ejecutivo Estatal de Illinois presentó otra demanda por separado. En Venezuela, el gobierno de Caracas defiende que ha liberado a 116 de los denominados presos políticos, mientras que la ONG Foro Penal Venezolano dijo que solo puede confirmar 49 de las excarcelaciones. Esto al tiempo que la Casa Blanca anunció que María Corina Machado se reunirá este jueves con Donald Trump. Comenzamos en Irán, donde organizaciones de derechos humanos denuncian que son al menos 648 las víctimas mortales por la represión estatal de las protestas antigubernamentales. Las movilizaciones cumplen ya 16 días y este lunes el gobierno exhibió ante los medios masivas protestas. A la vez, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, describió esas marchas pro gobierno como una advertencia hacia Washington. Entre tanto, Donald Trump aumentó la presión. Anunció que cualquier país que realice negocios con Teherán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas esas transacciones que tenga con Estados Unidos. Un mismo país, dos narrativas. Después de 2 semanas de manifestaciones antigubernamentales, el Ejecutivo iraní demostró su apoyo con unas masivas marchas en todo el país, de las cuales se hicieron eco los medios estatales. Fueron unas movilizaciones con mensajes contra Estados Unidos y también contra Israel. Marchas en donde también se rindió homenaje a los efectivos de seguridad que han muerto en medio de la agitación social, víctimas de los disturbios, asegura la versión oficial. Una jornada que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, aprovechó para mandar un mensaje a Estados Unidos. Esto fue una advertencia para que los políticos estadounidenses dejen de engañar y no confíen en mercenarios traicioneros. En las calles, las redes sociales siguen recogiendo una narrativa de horror. Cuerpos acumulados por montones. Incluso aparecen videos desde un cementerio de Teherán en donde claman por la salida de Jamenei. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos cuentan los muertos por centenares, mientras que desde Estados Unidos se mantiene la amenaza de intervenir. Una cosa en la que el presidente Trump es muy bueno es siempre mantener todas sus opciones sobre la mesa, y un bombardeo sería una de las muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe. Estados Unidos contempla enviar satélites de la empresa Starlink para hacer frente al apagón de Internet que completa 4 días este lunes y que, según activistas, el gobierno utiliza para opacar su represión. Ahora vamos a la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud del enclave, a pesar del cese del fuego, el ejército israelí mató a 3 personas con un ataque con drones en Han Yunis, mientras en la misma ciudad un ataque de milicias palestinas causó la muerte de un oficial de la policía gazatí. Nueva agresión de Israel sobre la Franja de Gaza. Pese al cese del fuego existente desde octubre pasado, Israel atacó Han Yunis con drones, dejando muertos, heridos y personas debajo de los escombros, según informó el Hospital Nasser y la agencia de noticias palestina Wafa. Además, un alto oficial de policía de Hamas, Mahmoud al-Astal, fue asesinado en un acto por el que responsabilizaron a una milicia palestina respaldada por Israel. Nos despertamos temprano esta mañana con una dolorosa tragedia, un acto traicionero y cobarde perpetrado por algunas de las fuerzas de la oscuridad. En este acto cobarde asesinaron a uno de nuestros estimados familiares, un hombre que trabajó incansablemente para mantener el orden en el frente interno y perseguir a quienes desafiaban la ley. Estas son las personas que están descontentas con el establecimiento de la seguridad y el Estado de Derecho. No hay alto el fuego, esto es una mentira y una farsa. El enemigo viola el alto el fuego de vez en cuando y siempre que ve un objetivo oportuno asesina, mata y persigue a quien quiere. Por otro lado, desde Irak se prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria para el enclave.
Según afirmó la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria en diciembre pasado, el peligro de hambruna se desvaneció con el incremento de ingresos de alimentos. Sin embargo, el Organismo Mundial de Vigilancia del Hambre resaltó que la situación en Gaza sigue siendo crítica. La Fuerza Aérea iraquí inició un puente aéreo hacia la ciudad de Al-Arish, en Egipto. Este puente contiene aviones iraquíes cargados con alimentos para nuestra población en Gaza. Esto es solo una pequeña fracción de lo que podríamos enviarles para compensarlos por la tiranía y la injusticia que sufren a manos de la entidad sionista. Al hambre y a los ataques de Israel, que ya acumulan 442 muertos desde la tregua según el Ministerio de Salud gazatí, hay que agregar la crisis por las bajas temperaturas. En las últimas horas, un niño de 7 días y otro de 4 años murieron por el frío, aumentando la cifra a 6 desde el inicio del invierno. Cambiamos de tema. En Francia, las Fuerzas Armadas lanzaron la primera campaña de reclutamiento para el servicio militar voluntario promovido por el presidente Emmanuel Macron. Con el programa se espera tener a unos 3.000 participantes que iniciarán sus labores en septiembre y se prevé que este número aumente de manera gradual en los siguientes años. La medida se da ante los crecientes temores en Europa por las posturas agresivas de Rusia. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta más. Así empieza a materializarse el emblemático programa del presidente Emmanuel Macron. Las Fuerzas Armadas de Francia esperan que para septiembre 3.000 jóvenes se hayan acogido al servicio militar voluntario para unirse al ejército, la marina o la fuerza aérea. Sigue una lógica sencilla. Durante casi un año, dedicar todo su tiempo a servir a la nación, a ser útil a la nación, contribuyendo a las necesidades operativas claramente identificadas por nuestras Fuerzas Armadas. Durante 10 meses recibirán un salario mensual de 800 euros y realizarán diversas tareas como asistencia en desastres naturales y vigilancia contra el terrorismo, o trabajos que van desde panadero hasta electricista e integrantes del personal médico. En la práctica, un voluntario podría ser seleccionado, por ejemplo, para ser piloto de drones. Podría servir en el cuerpo de ingenieros como constructor de puentes o zarpador. La medida nace de las crecientes preocupaciones por los países de Europa ante la agresiva postura de Rusia y el cambio de prioridades de Estados Unidos que les había brindado garantías de seguridad durante décadas. Y aunque estos jóvenes solo realizarán misiones en suelo francés, no se descarta que puedan ser llamados a filas en circunstancias excepcionales. Potencialmente podrían ser llamados para ayudar al país a afrontar una crisis importante, pero aquí estamos hablando de una situación verdaderamente excepcional. Se espera que para 2027 sean 4.000 jóvenes y que en 2030 aumente a 10.000 de manera anual. Después del programa, los participantes podrán optar por permanecer dentro de las Fuerzas Armadas o convertirse en reservistas. En otras noticias, varios expresidentes de la Reserva Federal y exsecretarios del Tesoro de Estados Unidos expresaron su apoyo a Jerome Powell, el actual líder de la Fed, luego de que informara que está bajo investigación federal. 3 importantes figuras del ámbito económico estadounidense aseguraron en una carta que se trata de un intento inaudito de usar los ataques de la Fiscalía para minar la independencia del funcionario. Según Powell, la pesquisa es una forma de presionarlo para que siga los deseos de Donald Trump de bajar las tasas de interés. Hasta algunos en el mismo bando de Donald Trump alzaron su voz en contra de la investigación criminal que ahora pesa sobre el presidente de la Reserva Federal. Si aún quedaba alguna duda de que ciertos asesores de la administración están presionando para acabar con la independencia de la Fed, ya no la hay. Me opondré a la confirmación de cualquier candidato a la Fed hasta que este asunto legal se resuelva por completo. Un grupo bipartidista de expresidentes de la Fed y de destacados economistas comparó este lunes lo que llamó un ataque sin precedentes a la independencia de la institución con lo que sucede en países empobrecidos. Las reacciones surgen tras el anuncio sorpresa lanzado el domingo por la noche por un inusualmente agresivo Jerome Powell sobre las amenazas de acciones legales por parte del Departamento de Justicia. En él denunció la presión de la administración Trump. La amenaza de un proceso penal se debe a que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al interés público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas.
El proceso se relaciona con la audiencia de Powell en el Senado en junio pasado sobre el aumento inesperado del costo de las renovaciones de la sede de la Fed en Washington. El mandato del funcionario expira en mayo próximo, lo que permitiría al mandatario reemplazarlo. Sin embargo, necesitaría el voto favorable del Senado para hacerlo. Técnicamente, el presidente de Estados Unidos también podría destituir a la cabeza del Banco Central, pero eso nunca ha sucedido en sus 112 años de historia. También en Estados Unidos, los estados de Minnesota e Illinois demandaron al gobierno Trump por los operativos de agentes del ICE en sus territorios. Autoridades estatales y municipales alegan que el despliegue masivo de estos funcionarios en las regiones de Minneapolis y Chicago violan la Constitución y la soberanía estatal. Además, solicitan a los tribunales que impongan límites a la conducta de los agentes. Esto en medio de la controversia por la muerte de una mujer de 37 años, ciudadana estadounidense, luego que un agente del ICE le disparara a corta distancia en medio de un operativo migratorio, hecho que es investigado por las autoridades federales. Si el objetivo fuera hacer cumplir las leyes de inmigración, si el objetivo fuera simplemente buscar personas indocumentadas, Minneapolis y St. Paul no serían el lugar al que irían. Hay muchísimas más personas indocumentadas en Florida, Texas y Utah. ¿Por qué están en estas ciudades mucho más pequeñas en el corazón del Medio Oeste? La respuesta es muy clara, es política. Florida, Texas y Utah son estados republicanos. La razón por la que Minnesota y Minneapolis son el blanco de estas acciones es porque tienen un gobernador demócrata, un fiscal general demócrata y alcaldes demócratas. Attorney General, and you got Democratic mayors. El secretario de Estado Marco Rubio se reunió más temprano con el presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, un encuentro que se produce mientras continúa la tensión electoral en el país luego de que el gobierno de izquierda de Xiomara Castro ordenara un recuento de los votos que fue rechazado por el Consejo Nacional Electoral y calificado de ilegal por la oposición, juristas y la Organización de Estados Americanos. En Panamá dio inicio el juicio por el caso Odebrecht, considerada la mayor trama de corrupción en la historia del país. Más de una veintena de imputados enfrentan una posible pena de hasta 12 años de prisión, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, quien actualmente está asilado en Colombia, y algunos de quienes fueron ministros de su administración. El exmandatario, conectado virtualmente, aseguró que no guarda relación con los hechos. No puede haber una audiencia porque la juez Valoisa Martínez tiene que reiniciar el caso Fisher el día viernes. Así es que ella no va a tener tiempo para hacer esta audiencia en 4 días. Lo que están haciendo es un show para decir que ellos están haciendo el trabajo, para decir que todo el mundo queda notificado para la nueva audiencia. Yo creo que ustedes vieron entrar aquí a la fiscal, ustedes no han visto aquí el montón de testigos de la fiscal, aquí no están los testigos de Brasil, ellos siguen esperando las pruebas. Así que aquí venimos a que ellos, no sé lo que va a hacer esa señora, pero algo tiene que hacer porque ella tiene que reprogramar. En Venezuela, el gobierno encargado asegura que ha excarcelado a 116 de los considerados presos políticos. Por su parte, la ONG Foro Penal indica que solo ha podido confirmar 49 liberaciones desde la captura de Nicolás Maduro. Las cifras se conocen el mismo día en que la Casa Blanca informó que Donald Trump se reunirá con la lideresa opositora María Corina Machado el jueves. Juan Pupiales nos cuenta más. Excarcelaciones de una nueva era o liberaciones a cuentagotas. El helicoide de la temida prisión del Servicio de Inteligencia de Venezuela en Caracas atrae la atención de familiares de presos políticos que aguardan que los suyos sean beneficiados por estas excarcelaciones. Sin embargo, las cifras de liberados anunciados por el Ejecutivo contrastan ampliamente con las que ha podido comprobar la ONG Foro Penal. Desde esta organización cuestionan la maniobra del gobierno. Se continúa repitiendo lo que hemos denominado el efecto puerta giratoria, que incluso habiendo excarcelado a 100 personas, 200, 300, que tampoco sería significativo en los términos al menos porcentuales de la cantidad de presos, se encarcelan nuevas personas para llenar o reciclar los que excarcelan. Precisamente los presos políticos fueron uno de los temas que trató la Nobel de Paz venezolana María Corina Machado con el Papa León XIV en el Vaticano. Mientras tanto, en el plano diplomático, la liberación de 2 ciudadanos italianos por parte de Venezuela fue seguida por el anuncio del restablecimiento de embajadores por Caracas y Roma. De otra parte, en Venezuela, los niños volvieron a clases, una muestra de normalidad en medio de un agitado inicio de año. Tenemos que seguir adelante. Es un país lindo, bello, mire el sol tan radiante que salió hoy empezando la semana. Que nos vean tranquilos y en paz trabajando es porque nosotros no podemos dejar que el país se caiga.
Un país que sigue a la espera del siguiente movimiento del presidente estadounidense Donald Trump, quien sacudió la política internacional con la detención del mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Así llegamos al final de este informativo. Ustedes, gracias por elegirnos.